Hola, demoledores y demoledoras. Lo primero, pediros perdón. ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En fin, esto de estar por todos los continentes hace que cada día esté más loco y más desubicado. Pero bueno, lo primero, dos cosas. Pediros perdón. La primera de ellas, porque el otro día tenía que entrar con Ezequiel y estaba, lo digo tal cual como es decir, estaba tan machacado, había tenido intervenciones antes, por la mañana había tenido que hacer cosas mías, entregar, documentos, etcétera, en fin, que cuando llegué a casa fue sentarme en el sillón, este que veis aquí, el verde, y quedarme dormido. Y yo cuando me duermo, las cosas como son. A mí no me despierta ni una banda de música tocando al lado de mi casa. Es decir, con lo cual es que no me enteré de nada, no oí de nada, me quedé completamente frito y os pido perdón porque no pude entrar. El pobre Ezequiel, dice, este hombre se ha muerto, en fin, lo han adaptado los ucranianos o quién sabe, los norteamericanos o los anglos o cualquier cosa de estas. Y luego, la otra es por el retraso pero es que estamos, esto se está acelerando de una manera tan rápida, el proceso por el cual están sucediendo los acontecimientos, que ya es que uno no da abasto. Y vamos a empezar con lo más rápido, que es, y lo último, lo penúltimo, porque ya no puede decir uno lo último. Lo penúltimo, ¿qué es? Pues lo penúltimo es el tema de Biden. Entonces solo tocaremos este punto. El tema de Biden y las presiones que está recibiendo Biden para que dimita. Y entre otras cosas, bueno, se han pronunciado desde Nancy Pelosi, la que fue presidenta de la Cámara de Representantes allí en Estados Unidos, y diciendo que se vaya. Mire, este señor ya vale, que termine lo que queda de mandato, pero que no se presente porque está gaga. Básicamente es lo que ha dicho, está fatal de la cabeza, como todo el mundo sabe. Hasta Obama, esto es importante, ha salido, creo que en el Washington Post, diciendo, yo creo que Biden debería replantearse su candidatura a la presidencia, que es una forma suave de decir, vete, así, de claro. Porque ahora mismo, después del intento de asesinato de Trump, lo que si hubiera sucedido, es decir, si realmente hubiera tenido éxito ese atentado y hubiera matado a Trump, ahora mismo los republicanos, la convención seguramente se hubiera atrasado, se habrían quedado claros sin candidato, a que hubiera sido un caos, un desastre. Habrían tenido que buscar un nuevo candidato, con nadie que destacara especialmente, con una nueva pelea entre familias republicanas, etcétera, el desastre. Pero como falló, el desastre lo tienen ahora ya multiplicado por 100 los demócratas. Y hay un sector grande, cada vez más grande, que quiere que se vaya Biden, porque saben que Biden contra Trump tiene más oportunidades que yo de ser canonizado por la Iglesia, que tengo pocas, ya os digo. ¿Qué pasa? Pues que los demócratas ahora están en modo pánico total, intentando echar a Biden. Digamos que el Biden ha dejado caer una como diciendo, bueno, si algún médico dijera que no estoy capacitado, bueno, yo entonces me iría. Esto ha quedado así como, no se sabe muy bien si está anunciando una posible retirada o al revés, está diciendo que, bueno, que me enroco, que es lo que está haciendo ahora. Es decir, los demócratas ahora mismo que le están presionando, lo que están encontrando es una fuerte resistencia por el entorno de Biden, que lo que hace es decir, no, Biden se va a presentar, esto no hay problema, Biden sí está mayor, pero sigue en sus cabales. Y hay que entenderlo, porque tanto Biden como su entorno, especialmente su entorno familiar, como su hijo Hunter y su hermano, pues si dejan de ser presidentes, si pierde la inmunidad parlamentaria Biden, la inmunidad presidencial Biden, para proteger a ese entorno,
a su familia, pues ni te quiero contar todo lo que va a salir sobre la familia Biden, sobre los demócratas y sus corrupciones, actuaciones mafiosas, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que Biden digan, yo no me voy porque en los últimos años los quiero vivir tranquilamente y no entre rejas, y ni digamos lo de Hunter Biden. Es decir, que este es carne de presidio, con el famoso ordenador donde hay prácticamente de todo lo peor. Quiero decir, bueno, pues en estas estábamos cuando ya lo de Biden es una cosa tremenda. ¿Cuándo va? Y en una, bueno, hoy hoy ya no me acuerdo, ha declarado que esto puede ser una jugada para dejar las cosas en, digamos, así, en suspenso, también es suspense, pero bueno, y es que dice que tiene COVID. Desde que vino el famoso COVID en el año 2020, esto se ha utilizado constantemente, lo de que tengo COVID, cuando uno no quiere aparecer ante las cámaras, dar sus opiniones, ir a algún acto, como pasa con Biden, que tenía que ir a algún acto, a este fin de semana, actos de tipo electoral y demás, cuando uno no quiere, por la razón que sea, dar la cara ante el público, pues lo del COVID, dices, no, que tengo COVID. Y ya está, y te tiras unos días de cuarentena, no puedes ver a nadie y tal, estas cosas que te dan tiempo para reaccionar ante cualquier cosa que haya sucedido y que te haya puesto, digamos, contra la pared. Esto, desde lo que ya digo, desde que apareció el susodicho COVID, pues se ha utilizado ya miles de veces por políticos de todo el mundo. Y ahora Biden, pues como no, dice, no, que tengo COVID. Ya hablaremos cuando se me pase el COVID. Esto puede ser una manera de ganar tiempo. Y mientras tanto, antes, para demostrar que está en sus cabales, es decir, en un encuentro que hubo, dice, estaba hablando y se refiere a su secretario de Defensa, pero claro, le pasa como a mí, que se me va la cabeza y no me acuerdo de las cosas, y el hombre que está mayor, pues, claro, se está refiriendo a su secretario de Defensa y no se acuerda del nombre porque la memoria pues no le funciona bien. El secretario de Defensa de Estados Unidos tiene la particularidad de que es negro. Es decir, bueno, allí lo llamarían afroamericano, que es una forma, digamos, de encubrir o de, en fin, de intentar disimular la discriminación que ha habido siempre históricamente contra los negros, etcétera, etcétera. Pues se inventaron esto de afroamericano, que es una tontería, pero de las gordas, porque afroamericano, así, sería cualquier persona originaria de África que hubiera acabado, por las razones que fuera, en Estados Unidos. Con lo cual, pues perfectamente un señor de Marruecos, de Argelia o de Egipto podía ser afroamericano. Porque, claro, es decir, viene de África, América, aparte de considerar a América exclusivamente como Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia. Como digo, pues estaba allí y entonces, como no se acordaba, como me pasa a mí ahora, con el nombre del secretario de Defensa, pues dijo unas palabras estupendas. No sé si está ahí el vídeo, si es foto o solo vídeo, lo que tenemos ahí puesto. It's about making sure that, look, I mean, for example, ahí. Look at the heat I'm getting because I named the Secretary of Defense a black man. I named Ketanji Brown. I mean, because of the people I've named. Building the broadest and deepest coalition to strengthen defense to a black man. Ahí está la clave. Es decir, como no se acordaba de que Lloyd Austin, que su secretario de Defensa se llama Lloyd Austin, más conocido como Lloyd Raytheon, porque antes trabajaba para la empresa Raytheon, con lo cual es una empresa muy conocida mundial, a nivel mundial, de armamento norteamericana, entre otras cosas, porque son los que producen munición y diferentes tipos de misiles, entre ellos el famoso Tomahawk. Bueno, pues entonces, como no se acordaba de lo de Lloyd Austin, que pasa como a mí, pero yo no soy presidente de Estados Unidos, claro, pues suelta el tipo
el tipo suelta lo de mi secretario de defensa, ese hombre negro. Ja, todo el mundo espantado. Porque no olvidemos una cosa. En Estados Unidos, yo estuve hace mucho en Estados Unidos. Estuve en el 2008. O sea, ha llovido muchísimo. Pero ya hablando con gente afroamericana, vamos, negro, y viviendo en sus casas y tal, y pues eso, que viendo las cosas, ya entonces me decían que lo políticamente correcto en ese momento ya era hablar siempre en favor, tanto de republicanos como demócratas, en favor de los afroamericanos y tal, y ser extraordinariamente correctos desde el punto de vista de las expresiones y a la hora de referirse a ellos. Pero que la práctica, la discriminación seguía siendo igual que siempre, vamos, que solo había cambiado la retórica. Pero la práctica igual, idem de idem. Bueno, pues aquí, digamos, por sus problemas mentales, se ha cargado Biden la retórica mantenida por todos de que había que tratar, digamos, con seriedad y amablemente a los negros, es decir, a los afroamericanos de origen, ya sabéis, del esclavismo de los siglos atrás. Bueno, pues había que mantener un lenguaje adecuado. Pues aquí, como este hombre ya no funciona la cabeza, va y suelta, ni siquiera suelta afroamericanos, suelta mi secretario de defensa, ese hombre negro que tengo aquí. Y en fin, pues bueno, ha sido el cachondeo de estos días, estos últimos días, y una prueba más de que Biden está fatal de la cabeza, cosa que por otra parte los medios de comunicación norteamericanos no han dado publicidad durante todo el año pasado, este año, de un estado que ya era terrible. Es decir, Biden no es que esté ahora peor que hace 2 días, que hace 3, que hace una semana, que hace un mes, que hace incluso desde principios de año. No, Biden lleva ya mucho tiempo estando mal y diciendo estas barbaridades y saludando al aire a su amigo invisible y demás. Quiero decir, otra cosa es que hasta ahora los grandes medios de comunicación norteamericanos no se lo han contado a los norteamericanos. De ahí la sorpresa, ¿no?, que salió cuando en el debate, que tampoco dijo ninguna barbaridad especial, para lo que es habitual en Biden, pues todos descubrieran, gracias a que los medios de comunicación norteamericanos le dieron la vuelta a la tortilla y a partir de entonces empezaron a hablar a peste de Biden, que está fatal, y a exagerar aún incluso su propia situación mental, y los americanos consternados se enteraron en ese momento de que Biden estaba fatal de la cabeza. Bueno, pues fue una consternación, fue un shock, es decir, provocado por los propios demócratas, porque querían echarlo de la carrera electoral porque veían que con Biden no ganaban a nadie. ¿Qué pasa? Que una vez sucedido esto, los pronunciamientos cada vez mayores, como decía Obama y tal, y cada vez más difícil. Yo creo que más difícil lo tiene Biden. Yo creo que ahora los demócratas que están ahora mismo a puñaladas traperas a ver quién ponen, porque esa es otra. Vale, quitamos a Biden. Es posible que incluso, si ven que Biden se enroca mucho y no quiere, pues a lo mejor, no sé, puede suceder algún tipo de, ¿cómo diría yo? A ver, todos envejecemos, todos tenemos enfermedades, cualquiera puede morirse en cualquier momento. Máxime si además tienes ya una edad avanzada, tienes problemas de distinto tipo. Fíjate, además has cogido hasta el COVID nuevamente. Biden lo ha cogido varias veces. Problema de última hora de salud podría hacer que Biden falleciera y asunto resuelto. No digo yo, en modo alguno, de que los demócratas se lo vayan a cargar. Entonces, por favor, no se me ocurrirá eso. A ver, jamás, de los jamases, en Estados Unidos ha producido un intento de asesinato consumado no de un presidente. ¿Qué cosas digo? Es decir, bueno, pues, en fin, que podría morirse, vamos. Pero eso no soluciona el problema, porque ahora, ¿a quién ponemos? Y a quién ponemos rápidamente, porque el tiempo se echa encima. La convención demócrata en agosto,
ahora mismo estaba incluso, creo, diciendo de trasladarla, de cambiarla, en fin, porque ¿a quién ponemos? ¿A Kamala Harris? No, a Kamala Harris no, si está fatal. También es una tipa que está mal de la cabeza por otras razones, se pone histérica, suelta risas, pues eso, histéricas, dice cosas incomprensibles para la humanidad y fundamentalmente para los propios norteamericanos. Pues está fatal, está tampoco, por mucho que la apoyen. Entonces, claro, que si ponemos a algún gobernador que esté por ahí, a algún tapado y tal, y están en lucha abierta. Bueno, no me enrollo más con esto, porque quería hablaros mucho del tema Asia, porque mientras nos estamos centrando en Ucrania y nos estamos centrando en la guerra, por ejemplo, en el conflicto israelo-palestino, los líos de la carrera electoral norteamericana, que como siempre he dicho, ojo, como siempre he dicho, el mayor peligro, y lo decía el año pasado, ya desde hace mucho tiempo, el mayor peligro para la humanidad en este 2024 no va a ser la guerra de Ucrania, no va a ser el conflicto que estalló el 7 de octubre del año pasado, Israelo-Palestino, no va a ser un hipotético conflicto con China. Realmente lo preocupante es la carrera electoral en Estados Unidos, porque puede pasar cualquier cosa. Y especialmente, y más ahora que después del intento fallido del atentado contra Trump, Trump ha subido como la espuma, está ya en la gloria, es decir, encima con la foto icónica esta que salió, que pasará en la historia y que además ha sabido, yo creo, elegir un buen, desde el punto de vista electoral y al electorado que se dirige, claro, un buen vicepresidente con este tipo, con Vance, que, bueno, va a dar, yo creo, bastante juego. Ya iremos hablando de él, tiempo habrá. Ahora mismo los demócratas, y lo decía, no están dispuestos a perder. Los demócratas jamás han estado dispuestos a perder estas elecciones, ni siguen estándolo, con Biden o sin Biden. Da igual quién sea. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta. Esto lo vengo diciendo y está grabado en múltiples ocasiones desde el año pasado. Es lo más peligroso que tenemos en este 2024, estas elecciones. Porque a los demócratas estar dispuestos a cualquier cosa para ganar estas elecciones, por supuestísimo, un fraude electoral masivo, eso se da por hecho, si fuera necesario, un intento de asesinato. Esto también se ha dicho el año pasado. Dije, una de las cosas que pueden hacer los demócratas y sus valedores, patrocinadores, etcétera, es intentar asesinar a Trump. Pues ya lo dije el año pasado y ya sabéis lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Bueno, pues otra de las cosas que pueden hacer, de las múltiples, es lanzar una guerra, pero una guerra gorda, una guerra potente. No vale hacer una guerra contra un país pequeñito, esto no surtiría efecto. Para ello, un 11 de septiembre, es decir, un Pearl Harbor, sería el desencadenante, es decir, algún tipo de catástrofe, tragedia, ataque terrible contra Estados Unidos que volviera, como pasó con el 11 de septiembre, a unificar a los norteamericanos detrás de su presidente, Biden en este caso, aunque se estuviera vegetal, da igual, y por lo tanto, como suele suceder en Estados Unidos, no se suele cambiar un presidente en guerra. Bueno, pues esto podría suceder. Y podría suceder, por ejemplo, y es una de las varias posibilidades, como digo, no puede ser un ataque, ya lo de Bin Laden y los yihadistas no vende. Tendría que ser un estado y un estado de una cierta potencia. Pues un candidato gordo, por ejemplo, podría ser Irán. Incluso, aunque esto lo veo más difícil, pero no es descartable, China. Pero Irán tiene la suficiente entidad y potencia como para lanzarse sobre ellos y atribuirle ese hipotético atentado, catástrofe, desastre provocado por los pérfidos ayatolás, ¿no? Bueno, ahí queda. Como digo, he tenido que ir tan corriendo porque las cosas se suceden tan rápidamente que mientras Chaza, que es el que al final arregla esto, pone la siguiente foto, yo voy a coger unos papeles que me acabo de dejar en la impresora.
Fijaros, ahora voy, ahora vengo. Bueno, ya está, asunto resuelto. Asunto resuelto. Y vamos allá. ¿Qué tenemos aquí? A los británicos, ¿cómo no? Como digo, hemos estado hablando mucho de todas estas cosas, pero la que hay liada en el Pacífico, es decir, en Oriente, es tremenda. Y ya lo digo, y lo he dicho muchas veces, y lo sigo diciendo. El 2025, para desgracia de China, va a ser el año de China, porque una vez pasadas las elecciones norteamericanas, si no hay una guerra civil, que no es tampoco descartable, pues el candidato que logre imponerse, da igual que sea Trump, que sea Biden, que sea otro demócrata, hay ahí unanimidad entre las élites globales y el Estado profundo, que toca ya China. Es decir, no se puede esperar más, porque no olvidemos que el gran rival que va a desplazar completamente a Estados Unidos en todo, incluso militarmente, es China. Lo está ya haciendo en muchos ámbitos. Ya digo, militarmente se suele decir, aunque esto siempre es difícil saber, que para mediados de 2030, es decir, hacia el 2035, ya tendrán una capacidad militar superior y tecnologías superiores a Estados Unidos. No olvidemos que cuando el mandato de Trump, cuando fue Trump presidente y se quería, estaban discutiendo la posible prórroga del Tratado de START 3, que luego Biden lo prorrogó, pero que Trump se oponía en principio. Trump decía, no, yo no estoy dispuesto a negociar. El Tratado de START 3, por cierto, iba sobre misiles balísticos intercontinentales. Es el único tratado nuclear que queda en pie, y no nuclear, de tiempos de la Unión Soviética y posteriores de la Rusia de Putin. Los demás han sido eliminados por Estados Unidos, que se ha salido de ellos unilateralmente en este siglo, desde el Tratado de Cielos Abiertos al Tratado de Armas Intermedias, Nucleares, es decir, de pequeño y mediano alcance. En fin, no ha dejado un solo tratado. Este es el último que queda. Y entonces los chinos le dijeron, porque Trump quería que se negociara también con los chinos, no solo un tratado entre Rusia y Estados Unidos, anteriormente entre Rusia, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que se incorporara a China. Y China le respondió claramente, mire ustedes, aquí hay dos posibilidades, dijo el portavoz de Exteriores chino. Nosotros tenemos 300 y pico, nosotros tenemos 300 y pico cabezas nucleares. Ustedes, ambos, Rusia y Estados Unidos, operativas para darle al botón, tienen unas 1.600 por cabeza, más o menos. A ver, aquí, ¿quieren ustedes negociar que negociemos también? Vale, de acuerdo, pero hay dos soluciones. O ustedes bajan el número de cabezas nucleares a las que tenemos nosotros, 300 y pico, o hacemos lo contrario. Nosotros subimos hasta las que tienen ustedes, unas 1.600. Bueno, como la primera era obviamente algo inviable porque Estados Unidos se negaba, los chinos empezaron a subir su capacidad nuclear y se calcula que ahora mismo ya deben andar por las 500 cabezas nucleares y para 2030 por lo menos habrán alcanzado las 1.000 cabezas nucleares operativas. Esto es lo que genera Estados Unidos y sus aberraciones. Pues como decía, la cosa allí no se habla, pero está la cosa gorda. Ponme, por favor, Chaza, lo de los británicos otra vez, porque es que los británicos, gracias. Hoy aquí en Madrid es que está cayendo una buena. Hemos estado creo que a 28 grados, o sea que... Uy, a 28, ya quisiéramos. A 38. Pues fijaros, dice lo que dice este hombre. El Reino Unido, es decir, debe ser capaz de enfrentarse, de oponerse a China. Pero no solo a China, ¿eh? Por si fuera poco, a China, a Rusia, Irán y Corea del Norte. Dijo avisó, digamos, dijo el nuevo secretario, el nuevo líder de defensa, ¿no? Bueno, este señor, aquí lo pone, Lord Robertson, ahí, es un lord, este ya ha tenido en fin, ocasiones de ser asesor,
en temas de defensa con otros gobiernos y es un tipo conocido por su, como podéis ver, por ser un descerebrado militarista. Así que Gran Bretaña, aparte que esto es absolutamente surrealista, Gran Bretaña no es capaz de enfrentarse ni a sí misma, es decir, bueno, no tiene ni ejército ni nada ya prácticamente, pero lo que quiere es que con este nuevo gobierno laborista, da igual, son intercambiables en estas cosas, no hay gran diferencia. Este gobierno laborista dice que no, que los británicos tienen que ser capaces de enfrentarse con chinos, rusos, iraníes y Corea del Norte. El eje del mal, al completo. Pero no solo eso, es que luego va el Lord Robertson se queda corto. Luego viene otro británico, los británicos están que se salen, y ¿qué dice nuestro amigo británico? Ahora os lo digo. Aquí está. Dice lo siguiente, o sea, sí, declaraciones en Bloomberg. China representa una amenaza mortal para Gran Bretaña. Ojo, China representa una amenaza mortal para Gran Bretaña. Es decir, cuando algo representa una amenaza mortal para alguien o para un país, solo queda una solución: eliminar esa amenaza que quiera acabar con tu vida, en este caso con el Estado del Reino Unido, ¿no? Con el país conocido como el Reino Unido. Es decir, nos está anunciando una guerra. Este descerebrado, en concreto, es George Robertson y es asesor de defensa del nuevo primer ministro británico Starmer, laborista. Es asesor de defensa. Bueno, como aquí lo pone, antiguo NATO, jefe, tal. Es decir, un tipo que lleva siendo un otanista acérrimo y que está dispuesto a que el mundo salte por los aires. Bueno, pues esto no es poco, es decir, que este señor George Robertson diga, lo vuelvo a repetir, China representa una amenaza mortal para Gran Bretaña. Pues, ¿qué se puede esperar? Y luego, bueno, sigue diciendo que en el futuro habrá que hacer una revisión de la política de defensa por parte del nuevo gobierno laborista, revisión al alza, claro. Más dinero dedicado a defensa, menos dinero dedicado a otras cuestiones. Y, por supuesto, ya anuncia que estos trabajos se harán en un documento que, según el primer ministro británico, se publicará en cuanto vaya subiendo el presupuesto de defensa hasta un 2,5 del PIB, ¿no? Por encima de lo que exigía históricamente Estados Unidos sobre el presupuesto de defensa de los países de la OTAN, un 2%, ¿no? No, un 2,5%. En esta línea pacifista, Stoltenberg también ha destacado, después de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, lo único interesante que ha salido de ahí es todos contra China. Es decir, da igual que aquello se llame Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y dices, a ver, ¿China? ¿Está China en el Atlántico Norte? No lo parece. Yo diría que está en el Pacífico Norte. Bueno, pues habrá que crear una organización del Tratado del Pacífico Norte o algo así. Bueno, de hecho ya la han hecho. Ya la han constituido. Lo que pasa es que no estructurada de un formato de organización. Han cogido el AUKUS como base, es decir, la asociación militar que han hecho parte de los anglos, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, y a partir de ahí están tejiendo una serie de acuerdos con los países de la región favorables a Estados Unidos, por eso, y de alguna forma haciendo que se constituya una organización no oficial, es decir, pero digamos un bloque de aliados para combatir a los chinos, así de claro. Por eso invitaron a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN
a países y sus líderes propios de Europa o de Estados Unidos y Canadá, vamos. Estuvieron allí Nueva Zelanda, otro anglo invitado, estuvo Japón, estuvo Corea del Sur, es decir, que estuvo Australia, que aunque está en la OTAN, resultado, es decir, ya nos han anunciado, han declarado que toca China. Y no va a ser algo así trivial. Ya digo, Stoltenberg, que ha cogido impulso en sus últimos estertores como secretario general de la Alianza Atlántica, y ha estado muy sembrado y ha soltado cosas como, por ejemplo, leo textualmente, el apoyo de China a la Federación Rusa aumenta las amenazas de seguridad de la OTAN, por lo que la alianza decidió desarrollar una asociación con los oponentes de China. No sé, más claro no puede estar. O sea, dice Stoltenberg, el apoyo de China a la Federación Rusa aumenta las amenazas de seguridad de la OTAN. Más que discutible. Pero bueno, por lo tanto, por lo que la alianza se va a asociar, se va a reunir, va a desarrollar una asociación, ya la ha desarrollado y la está desarrollando. No lo va a hacer. Esto simplemente lo declaran de algo que está sucediendo ya. Con los oponentes de China, ¿no? Ni siquiera dice con otros países de acuerdo con nuestras políticas de defensa. No, no. Con los enemigos de China. Oponente lo podemos traducir perfectamente con los enemigos de China. Por eso invita a Japón, por eso invita a Australia, por eso invita a Corea del Sur. Y bueno, Nueva Zelanda, que también lo es, pero es más de segunda fila. Pues esto suelta Stoltenberg, así, se queda tan tranquilo anunciándonos la futura guerra con los chinos. Oye, y con esta especie de OTAN que ya tienen en marcha en el Pacífico contra China. Pero es que Stoltenberg es un hombre que da mucho de sí, es decir, ¿y qué es lo que ha dicho Stoltenberg? También, otra cosa más que ha dicho. Dice, Stoltenberg reconoció oficialmente a la OTAN y a Estados Unidos como parte del conflicto en Ucrania. Hasta aquí, vamos. Reconoció lo que todo el mundo ya sabía y habían dicho los propios miembros de la OTAN, como el canciller Scholz o el primer ministro polaco Donald Tusk. Esto ya se sabía y era público para cualquiera. Pero añadió Stoltenberg lo siguiente, leo textualmente. El presidente Xi y el presidente Putin quieren que la OTAN y Estados Unidos fracasen en Ucrania. Es decir, ya metemos en el mismo paquete a los chinos porque hay que empezar a estigmatizarlos para justificar una agresión futura. Y no solo desde el punto de vista de una guerra híbrida con sanciones económicas, etcétera, que esto ya van haciendo hace mucho tiempo y esta serie de cosas. Así que los funcionarios de la OTAN se han dedicado a discutir cómo tomar medidas para recuperar algunos proyectos de infraestructura de propiedad china en Europa, los europeos encantados, por eso han reelegido a la von der Leyen, cuyas dos misiones principales en este segundo mandato a la cabeza de la Comisión Europea han elegido de los prebostes europeos. Esto de democracia, lo he dicho muchas veces, la Unión Europea jamás ha sido, ni sus antecesoras han sido organizaciones democráticas, y ya esta última Unión Europea, es que el calor, en fin, esta última Unión Europea de los últimos años, pues ya es claramente, y lo he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, es una organización claramente terrorista y mafiosa. Es decir, es una organización y esto está demostrado, o sea, no es una especulación, no es una opinión. Lo he demostrado muchas veces con pruebas y con declaraciones ratificadas por los propios individuos que las habían hecho. La OTAN es una organización mafiosa que se dedica a no democrática y que lo que intenta es imponer, la OTAN, la Unión Europea. La OTAN
va de la mano, pero bueno, la Unión Europea y que intenta imponer una especie de Estados Unidos europeos totalitarios en la que lo poco que queda de democracia sea laminado completamente. Esto no lo digo yo, lo ha dicho ella, por ejemplo. Y si hemos hablado de cómo quiere implantar una censura absoluta y total, está el vídeo, contra cualquier tipo de opinión que disienta mínimamente de la línea oficial. Pero incluso ha ido más allá, se ha inventado una palabreja que es los preargumentos, es decir, que no solo van a censurar a quien diga algo, van a censurar a quien piensen que puede, preventivamente, puede decir algo. O sea, ya prevén en su bola mágica que alguien va a decir algo distinto de lo que es la línea oficial de la Unión Europea y directamente te van a censurar. O sea, te van a impedir hablar, vamos. Así de claro. Y además será legal. En esto está la señora von der Leyen, pero también está en lo que son sus dos objetivos principales en este mandato. La guerra contra los rusos y la guerra contra los chinos. Esto va a suponer el desastre más absoluto para Europa. A esta señora le da igual. Esta señora es una globalista anglosajona con intereses múltiples y con mucho dinero, ganado entre otras cosas con las famosas vacunas del COVID. Y bueno, pues le da absolutamente igual. Siempre hay suficientes organizaciones internacionales para Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, para darle un cargo de estos relevantes y que tenga una vida estupenda posteriormente fuera de Europa, puesto que Europa habrá quedado, vamos, en la Edad Media. Pues bueno, vamos a ello porque la cosa tiene traca. Bueno, pues mientras los funcionarios de la OTAN están viendo cómo le meten mano a los chinos y a los rusos y cómo toman medidas contra proyectos de infraestructura propiedad china en Europa, es decir, propiedad o incluso arrendamiento, como puede ser el puerto del Pireo, que está arrendado por 50 años por China. Pueden quedárselo así, por las buenas. Ya sabemos que son unos ladrones, pues están viendo cómo robar a China cosas en esta presión tremenda que le están metiendo. Pero es que hay más. De esto ya digo, tampoco se suele hablar. Y es que tenemos nada menos y nada más que, y ahora ponemos cómo está la cosa, la competencia atroz de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, tanto pacíficos como atlánticos, para llegar a una situación en que provoquen algún tipo de conflicto con China. De hecho, como todos sabéis, si ponemos un mapa, ya tienen a China bastante encorsetada, desde Corea del Sur a Japón, pasando por todas las islas Ryukyu japonesas, en las que está la famosa isla de Okinawa, donde hay una base naval antiaérea norteamericana, enlazando directamente con Taiwán y de ahí con Filipinas, actual aliado de Estados Unidos, y Singapur, que suele ser también más bien aliado de Estados Unidos, y están intentando que Indonesia y Malasia terminen de pronunciarse. Y no solo también Indonesia y Malasia. Están presionando a Vietnam. Ahora hablaremos de Vietnam, porque está la cosa tremenda. Bueno, ¿qué quieren con esto? ¿Qué quiere con esto Estados Unidos? Y están haciendo las marchas forzadas. Terminar de cerrar esa especie de sitio marítimo, es decir, terminar de tapar los pocos agujeros que le quedan para desde Corea hasta el estrecho de Malaca, todo eso se provoque un bloqueo militar que, entre otras cosas, impida a China
el comercio marítimo. Y eso, evidentemente, si haces un bloqueo militar que impide a los barcos chinos salir a aguas internacionales, pues les estás llevando a una situación de guerra. No les queda otra, ¿no? Pues esto lo están implementando a marchas forzadas. Porque saben que China o la derrotan ahora, este año que viene, el siguiente, el otro, pero no más allá del 2030, porque si no ya es imposible. Como decía. Y la prueba de todos los movimientos que hay, por ejemplo, vamos con los mapas de... Bueno, con las fotos de Vietnam primero, con las fotos de Vietnam, y luego vamos con el mapa. Porque Vietnam es un país muy importante. Es un país de la ASEAN, importantísimo, es un país con una economía muy pujante, en crecimiento, y este país tan importante en crecimiento tiene una peculiaridad. Todos conocemos la guerra de Vietnam, con lo cual con los norteamericanos no se llevaron muy bien, las cosas han ido cambiando, ahora lo explico, pero con sus vecinos chinos no es que se llevaran bien, es que históricamente se han llevado siempre bastante mal, por decirlo suavemente. De hecho, la última guerra que tuvo China, fijaros la diferencia entre China y Estados Unidos. Estados Unidos sale mínimo a una guerra o dos por década. La última vez que China tuvo una guerra fue en 1979 y fue una guerra corta de un mes y medio, una cosa así, contra Vietnam, ¿cómo no? En la que los chinos no salieron especialmente bien parados. En este caso, la guerra fue porque Vietnam invadió Camboya, echó a los Jemeres Rojos, que eran apoyados por China, y como represalia, China invadió el norte de Vietnam, pero ya digo, los vietnamitas lograron aguantar, los chinos tuvieron que retirarse y Vietnam siguió ocupando Camboya. A partir de ese momento, bueno, se crearon una serie de guerrillas de diferente tipo, desde las guerrillas del rey, que fue y luego volvió a ser jefe del Estado, el rey Norodom Sihanouk, hasta los propios Jemeres Rojos, ¿no? Pasando por todo un montón de guerrillas varias, ¿no? Apoyadas curiosamente por chinos y norteamericanos, cosa de la fe política, contra Vietnam, un país comunista. Pero bueno, en fin. Bueno, esto fue hace mucho, en 1979. Fijaros lo que ha llovido, ¿eh? Es decir, la de décadas que han pasado sin que China tuviera una guerra, ¿eh? Igualito que los norteamericanos. Bueno, pues Vietnam, actor clave, actor además con litigios con China en el Mar del Sur de la China, puesto que hay reclamaciones tanto vietnamitas como chinas que están superpuestas sobre ese mar, no solo ellos, sino también hay reclamaciones de Filipinas, de la misma Taiwán, es decir, de Indonesia, de Brunei, de Malasia, de Singapur, y todas superpuestas, claro. Es decir, un país cuyas relaciones con China han sido siempre difíciles. Esto, sabiendo los chinos lo que se les viene encima, hace unos meses, 2 o 3 meses, si mal no recuerdo, Xi Jinping hizo una visita hacía un montón de años, no sé, unos 20 años, que no se pasaba ningún presidente de China por allí. Hizo una visita a Vietnam y se reunió con sus dirigentes. Ahí podemos ver la bandera de China, la bandera de Vietnam y tal. Bien. Evidentemente, fue una, digamos, acción de alto rango para, por lo menos, garantizar en la guerra que viene, en el tema de China, la neutralidad de Vietnam, que es clave. Es un país clave en todos los aspectos. Y en la medida de lo posible, intentar limar las diferencias que hay entre ambos países, puesto que ya digo, Vietnam es uno de los países líderes de la ASEAN junto con Indonesia. Son quizá los dos grandes países con un futuro, con un presente ya extraordinario y un futuro aún más prometedor. Pero claro, ya digo, China y Vietnam no han tenido nunca buenas relaciones, a pesar de que los dos son países comunistas desde hace tiempo. En esto, que en junio del mes pasado,
sí, en el mes pasado, en junio, se pasó por allí Vladimir Putin. Ahora vamos a ver la foto. Ahí el señor Putin con otro dirigente vietnamita y ahí con el busto enorme de Ho Chi Minh. Bien, Putin, que está junto con China y Irán, y como diría el tipo este, Lord Robertson el loco británico, de que hemos hablado, bueno, el eje del mal y tal, Corea del Norte, etcétera. Bueno, pues que están en el bloque que defiende, y esto lo subrayo porque no estamos hablando a otros niveles, el respeto al derecho internacional y a la, digamos, democracia internacional entre países, es decir, que la soberanía sea respetada y reconocida por parte de todos los miembros de la comunidad internacional de todos los países y, por lo tanto, esté prohibida la injerencia en asuntos internos de cualquier país. Esto, por supuesto, norteamericanos y europeos no lo aceptan y ya tienen su famoso orden mundial basado en reglas, que les falta, que eso solo comen, orden mundial basado en reglas que yo quiero. Es decir, cuando quiero unas reglas me las invento y cuando no me invento otras o uso otras. Bueno, pues en esto hay completa sintonía, aparte de que, bueno, los chinos saben que una victoria de Rusia en la guerra de Ucrania es fundamental para sus intereses. Las relaciones comerciales son enormes, más de 200.000 millones de dólares en comercio el último año, en intercambio comercial, y además ya han conseguido que todas sus transacciones comerciales se hagan en sus propias monedas, es decir, en yuanes o renminbis y rublos. Pues bien, Rusia se lleva muy bien con Vietnam desde siempre. En la época de la Unión Soviética fueron pilotos soviéticos los que ayudaron a tripular los MiG-16, si mal no recuerdo, es decir, me puedo equivocar, ¿no? En cualquier caso, dado por la Unión Soviética y a lograr primero la independencia y posteriormente en su lucha contra franceses y contra norteamericanos. Las relaciones han sido siempre muy buenas, extraordinarias, fluidas, y no es casualidad que aproveche Putin para reforzar esa relación con Vietnam. Es decir, y de paso, seguro interceder por China diciendo, bueno, manténganse ustedes más o menos neutrales, en fin, no hagan caso a los cantos de sirena norteamericanos. No olvidemos que además en ese momento venía Vladimir Putin de reunirse con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, y por lo tanto de firmar unos acuerdos importantísimos, entre ellos en el ámbito del armamento, que ya se están implementando. Bien, pues vamos a la siguiente, una noticia de hace un par de días, y ahora la vais a ver. ¿Qué es lo que dice esta noticia de un par de días? Pues vamos a la pantalla y leamos. Estados Unidos reconoce a Vietnam como una economía de mercado. Vietnam cumple con los criterios de economía de mercado de Estados Unidos. Esto significa que Estados Unidos, al reconocerla como economía de mercado, a ver, Estados Unidos esto lo reconoce según su interés político. Lo de que sea de mercado o no, le da absolutamente igual. Pero la diferencia está en que al reconocerla a Vietnam como una economía de mercado, se le promociona desde el punto de vista económico, se le quitan aranceles, se le quitan una serie de cosas, es decir, facilitan el comercio de Vietnam con Estados Unidos. Para que veáis cómo están disputándose un país clave como Vietnam para que caiga del lado de los rusos y los chinos o caiga del lado de los norteamericanos, hasta el punto de que como estaba diciendo,
y esta es una noticia de última hora, la cosa se pone muy caliente porque es una noticia de hoy. Y dice lo siguiente la noticia. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, ha muerto a los 80 años de edad, informan los medios locales. Se detalla que el político falleció el viernes tras un periodo de enfermedad. El presidente de Vietnam, To Lam, lo pronuncio mal, claro, asumió las funciones de Trong el jueves, cuando el partido anunció que se necesitaba centrarse en un tratamiento médico. El secretario general fallecido. A diferencia de China, donde, y esto es importante, donde el secretario general del Partido Comunista Chino es siempre, primero se elige secretario general, y a quien es elegido secretario general ocupa la presidencia. Eso es así. En Vietnam no. En Vietnam hay una división y el secretario general era una persona distinta a la del presidente, que acababa de ser elegido hace no mucho, hace un mes y medio y tal. Ojo, vamos a ver, porque esto va a hacer que la élite de Vietnam ahora mismo se tenga que recomponer ante el fallecimiento de su secretario general, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, y veremos a ver cómo se recompone. Iremos viendo, porque ya digo, es una noticia de hoy. Ha fallecido hoy, día 19, viernes. Y lo vamos a dejar aquí. Hay más, hay más cosas que contar. Hablaremos de Camboya, que es un sitio muy importante. Solo decir que Camboya y Laos son aliados claros de China y como China está moviendo sus piezas al lado de Camboya con estos aliados, perdón, al lado de Vietnam con estos aliados y para evitar ese bloqueo del que estamos hablando a marchas forzadas. Estados Unidos y sus aliados están tratando de construir completo, sin ningún agujero, para tener completamente encorsetada al comercio chino, para destruir la capacidad comercial china. Así que pasamos, Chaza, no sé si hay por ahí alguna pregunta interesante que hayas podido recoger. Sí, Fer, acá hay un par de dos preguntas muy buenas. Te preguntan acá, vamos allá. La muestro, Fernando Moragón. ¿Qué puede que pase en Estados Unidos? ¿Va a haber una guerra civil? Calculo que lo pregunta por si gana Donald Trump o el conflicto que hay allá hoy en día en las elecciones. Vale, una muy buena pregunta. Puede haber una guerra civil. Es decir, lo que tengo yo claro es que los demócratas no están dispuestos a que gane Trump. Esto se ha demostrado con el intento de atentado y van a hacer cualquier cosa para evitarlo. Entre ellas, como he señalado antes, ya se ha hecho en Estados Unidos, la gente se cree que es una democracia, pero para nada. Un día hablaremos de cómo funciona el sistema electoral norteamericano, que es para reírse. Porque el democrático tiene lo que yo de obispo y soy ateo, imaginaros. O sea, nada, cero. Si llegan y ven que Trump va a ganar, harán el gran fraude electoral, como diría Saddam Hussein, la madre de todos los fraudes electorales. Va a ser de libro, o sea, algo espectacular. Y, por supuesto, Trump no lo va a aceptar. Y ya tenemos el enfrentamiento civil. Y como se vio en enero de este año con el gobernador de Texas, los republicanos están detrás, y ahora más que nunca, de Trump. Y no solo es que estén los gobernadores republicanos, sino también la Guardia Nacional de esos estados republicanos, que, como hemos explicado alguna vez, es un ejército puro y duro. Es decir, son militares, con sus aviones, con sus tanques, con todo. Y por lo tanto, la guerra civil es más que plausible. Es decir, es un escenario que yo para nada descarto. Acá preguntan también un poco por si ponen la toma de la Casa Blanca, recordando la toma del Capitolio. Puede ser un ejemplo, ¿no? Podría ser la toma de la Casa Blanca. A ver, yo ya digo, estuve hace mucho en Estados Unidos, en el 2008, o sea, ya ha llovido. Lo primero que hay que decir es cuando vemos fotos y vídeos y tal de la Casa Blanca, ¿no? Parece un sitio ahí estupendo y tal. Luego, cuando vas allí lo ves,
es bastante pequeñita. O sea, que tomar la Casa Blanca con 4 gatos lo haces. Bueno, a ver, evidentemente está muy protegida. Pero quiero decir que no es el Palacio de Westminster. No. Es una cosa muy pequeñita. Es decir, no da para mucho. Podría ser. Es decir, un escenario más que probable es que ante el no reconocimiento por parte de Trump de que gane el candidato demócrata que sea, se provoquen disturbios civiles. Y la Casa Blanca está al lado de... Quiero decir, es que está lo que llaman el Mall, la Milla de Oro, tal, es decir, un kilómetro 600 metros, que es una milla, en la que está de todo. El Congreso, el famoso ataque al Capitolio, está en uno de esos extremos de ese 1,5 kilómetros largo. En el otro está el Lincoln Memorial, el memorial al presidente Abraham Lincoln, por cierto, también asesinado. ¡Qué cosas, qué coincidencias! Y la Casa Blanca está ahí en un lado. Es decir, vas andando por allí, ves el monumento a los soldados muertos en Vietnam, vas por detrás y ahí ves un edificio grande que es la Secretaría del Tesoro, donde está Janet Yellen ahora allí, muy preocupada, y al lado una casita pequeña que es la Casa Blanca. Es decir, o sea que, pero perfectamente está todo al lado. Quiero decir, una manifestación de republicanos perfectamente podría asaltar la Casa Blanca. Sí, es un escenario que no es descartable. Perfecto. Volviendo a Europa, acá dejó una pregunta una donadora, Patricia Mendoza, pregunta su opinión sobre las mencionadas contraofensiva próxima de Ucrania con ayuda de la OTAN y los F-16 para que Rusia cometa un error de provocación. Te pregunta Patricia. Pues nada, a ver, estos son fantasías de la OTAN y de Stoltenberg y de la Unión Europea, von der Leyen y los... no hay nada que puedan hacer la OTAN para que Rusia pierda. De hecho, lo que no te cuentan es que poco a poco sigue avanzando, cada vez está más cerca de 2 carreteras fundamentales en Donetsk que cortarían el acceso hacia Chasiv y el acceso a Ugledar, una en el norte y otra en el sur, de la región de la República Popular de Donetsk, y están de una a 2 kilómetros, 3 kilómetros, de otra a unos 6, 7 kilómetros. En el momento que corten esas 2 carreteras, esas 2 zonas caen y sería un golpe demoledor contra el ejército ucraniano, que está ahora mismo sufriendo muchísimo porque tiene un problema de hombres que no es capaz de solucionar porque no tiene suficiente personal humano y sustituir las bajas que está produciendo, y ya cada vez Rusia le provoca más agujeros que tienen que ir rellenando con tropas que vienen de otro sitio, del frente, porque ya no hay reservas. Esto dicho así muy rápidamente. No. Es decir, lo único que puede hacer la OTAN, y que están en ello y lo van a hacer en su momento, es los aliados europeos. Estados Unidos se va a desmarcar de esto. Ya digo, el año que viene toca China y Europa. De hecho, el vicepresidente Vance, el candidato a vicepresidente Vance de Trump, es más anti-ucraniano que el propio Trump. Ha dicho que si llegan al poder, que se olviden los ucranianos. Él ha votado siempre en contra de las subvenciones y de los dineros dados a Ucrania, y es fervorosamente anti-ucraniano con buenos contactos con Rusia. Esto ya os dice todo. Es decir, no quieren saber nada y serán los europeos con retrasados como Macron los que se encargarán de mandar tropas OTAN allí a intentar prolongar la guerra, que es lo único que pueden hacer, prolongar la guerra. Pero la guerra la perderán igualmente. Si no, yo lo digo diciendo, es bastante probable que el ejército ucraniano pueda colapsar a finales de este verano. Lo digo diciendo hace mucho. Y en el momento que colapse el ejército ucraniano, se ha acabado. De hecho, Zelensky ahora mismo está en una situación desesperada. Y Estados Unidos y la OTAN también. Porque saben que Rusia, además con el apoyo de Corea del Norte, que les está proporcionando una cantidad de municiones, si ya los rusos tenían muchas municiones, Corea del Norte les está proporcionando, la última tanda que les mandó fue de 5 millones
digamos, de balas, es decir, de munición de artillería. 5 millones. Es un disparate. Quiero decir, eso es más de lo que produce toda la OTAN junta. Es decir, en un año. Con lo que no tienen nada que hacer. O sea, nada. Rusia va a ganar. Eso es incuestionable. Lo que pasa es que el precio que van a poner los norteamericanos usando a los europeos, ahí lo veremos. Es decir, porque estos chiflados son capaces de intentar provocar a los rusos para que utilicen armas nucleares tácticas. Hay un sector dentro de la élite rusa que cada vez es más favorable a una mano dura, muy dura, contra la agresión de la OTAN. Porque no olvidemos, esto es una agresión planificada desde hace mucho por la OTAN utilizando a Ucrania contra Rusia. Pues sí, es decir, pero vamos, esto pasará a un segundo plano, se lo dejarán a los europeos, fundamentalmente, y los norteamericanos se van a dedicar, el 2025 es el año de los chinos, ya digo, para la desgracia de China. Y bueno, yo creo que, ya que si no hay ninguna pregunta más, os suelto, que la tengo por aquí, la frase de esta semana, que como siempre estoy por ahí, que se me van las cosas, hoy suelto dos. Hala. Dice lo siguiente, además me gusta especialmente, dice, esta es una frase de Henrik Ibsen, que dice, hilo en el mar es la palabra. Hilo en el mar es la palabra, hondo sendero la acción labra. Hilo en el mar es la palabra. La palabra es como un hilo en el mar, es decir, como algo que se desaparece rápidamente, se difumina. Pero, sin embargo, hondo sendero la acción labra. Como si fuera un arado labrando en el sendero, deja esa marca, esa cicatriz sobre la tierra, la acción. Eso es una llamada a la acción. No solo hay que hablar, hay que actuar. Eso también lo dijo Marx, por cierto. Pero bueno, la filosofía debe de dejar de dedicarse a especular y debe ser práctica. Y luego os dejo una de Antonio Machado. Y ya con esto me despido. Y que va... también nos invita, como siempre, a la reflexión, ¿no? Extraordinaria esta frase. Dice Antonio Machado, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Repitámosla. Dice Machado, ni el pasado ha muerto, fíjate lo que dice, el pasado no ha muerto. A pesar de que ya no se puede cambiar, sí se puede reinterpretar, incluso se puede cambiar reescribiéndolo, como está intentando hacer la OTAN y Estados Unidos, los europeos, con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, diciendo que los que ganaron fueron los norteamericanos y que casi los que la empezaron fueron los soviéticos, no los nazis. Así que ni el pasado muerto, ni está el mañana, el futuro, ni el ayer, el pasado, escrito. Es decir, tanto el pasado se puede reescribir como el futuro se puede escribir. Esto es lo que nos cuenta Machado. Y así os dejo. Más cosas el próximo día. Y no olvidéis, muchos likes, muchos... porque la censura es fatal aquí en Europa, tremendo. Muchos likes, muchos, ¿cómo se llama esto? Pronunciamientos de todo tipo, es decir, dejar comentarios, tal, lo que sea, este calvo loco que dice, lo que sea, cualquier cosa, nos viene bien. Y like, ¿qué más? Comentarios, eso, es decir, y suscribirse y no olvidéis, el domingo más con Ezequiel y el próximo viernes otra vez yo aquí contando estas cosas y más que, en fin, lo que se nos viene encima. Así que esto es lo que hay. Nos vemos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Seguimos criticando hasta que nos dejen.
Thank you.